Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi primera vez en La Paz, así que muchas gracias por la invitación a Guido, Miguel, toda la organización espectacular. Hemos comido un montón, así que vamos, vamos muy bien, muchas gracias. Esta mañana mucho más entretenida, hemos hablado harto de páncreas. Páncreas es el órgano más noble del cuerpo humano, así que si bien se ven muy lindas las gráficas de Arnoldo, el páncreas sigue siendo el órgano más bonito del cuerpo humano. Me disculpan que esta charla está en inglés, pero esta fue la charla que acabo de hacer en el DW hace 10 días atrás, así que está fresquita, fresquita. Vamos a esperar que funcione esto después que lo usó Carolina Olano. Y vamos a abarcar el tratamiento paliativo del cáncer de páncreas que incluye no solamente la terapia endoscópica, sino que también tenemos que ir pensando en una forma un poquito más integral del paciente. Esto es el sur de Chile, así que siempre invitados, tenemos lagos, ríos, lo vamos a pasar muy bien. Todos bienvenidos. Las introducciones que hacemos cuando hablamos de cáncer de páncreas, y ya se ha repetido en las charlas previas, el pronóstico es muy malo. Para Estados Unidos el 2030 va a ser la segunda causa de muerte y la mayoría de los pacientes, como mostraba Martín en un inicio, llegan en etapas que ya son solo para paliación y no más allá del 20% en las mejores series en centros que tienen seguimiento de screening de cáncer de páncreas llegan a cirugía. O sea, hemos visto centros, por ejemplo, el MD Anderson en Texas, que tiene programas carísimos de seguimiento de screening de cáncer de páncreas, que sus series llegan al 19% de resección. Entonces estamos hablando de que es un tumor muy agresivo. Y dentro de estos números muy agresivos, el 50% se presenta ya en el momento del diagnóstico con metástasis en otros órganos. Así que la paliación aquí está más que indicada. Y desgraciadamente los números no han cambiado. Y vean, por ejemplo, la mortalidad sigue muy, muy parecida a la incidencia. Y vemos que los casos nuevos, por ejemplo, a nivel mundial, 450.000 casos, la mortalidad, los números son muy similares. Pero a pesar de que seguimos viendo que la mortalidad es la misma, los factores de riesgo están descritos más de 50 años. Cigarrillo, alcohol, inactividad física, obesidad y colesterol alto. Si uno los desglosa, simplemente podríamos ir disminuyendo cada uno de estos, pero hay que hacer cambios transgeneracionales y los cambios epigenéticos para mutaciones, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, necesitan 2 generaciones al menos para quitar todos estos factores de riesgo. Así que conociendo la conducta humana, quitar alcohol, cigarrillo, va a ser un poco difícil. Y mientras más utilicemos inteligencia artificial, la inactividad va a seguir allí. La obstrucción biliar maligna es la complicación más frecuente, generalmente se presenta con prurito e ictericia. Y ojo que tenemos algunos pacientes que debutan con colangitis. La colangitis de origen neoplásico también tenemos que tenerlo dentro de nuestro margen. En nuestro centro, el 95% de la colangitis es infecciosa obstructiva por litiasis, pero se nos presentan con regularidad estenosis malignas con cuadros colangíticos y con abscesos hepáticos. Y aquí tenemos que plantearnos dos preguntas. Primero, si el drenaje es necesario, y esa es una discusión que tenemos nosotros frecuentemente en nuestros hospitales. Les pongo un caso, paciente de 92 años con un cáncer de cabeza de páncreas, carcinomatosis peritoneal, que llegó con una colangitis que respondió al primer día antibiótico. Me llama el de la unidad intensiva y me dice, ¿le puedes poner una prótesis? Este paciente quiero darlo de alta y mandarlo a la casa. Y ahí es donde tenemos que pensar qué vamos a hacer. Por ejemplo, en nuestros datos en Chile, paciente con cáncer de páncreas y carcinomatosis peritoneal, que son los datos que tiene el doctor Soltenbergen en Santiago, tiene una sobrevida de 6 semanas. Entonces tenemos que discutir con los tratantes, con las familias, cuál va a ser el real impacto de lo que nosotros vamos a hacer. Y una vez que tengamos esa discusión, vamos a ver cómo lo drenamos. ¿Por qué? Porque el beneficio de un drenaje de la vía biliar va a mejorar la ictericia y el prurito, va a mejorar la digestión y
va a evitar la hepatotoxicidad en pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia. Y ese es el real setting donde el drenaje biliar está indicado. Las técnicas clásicas quirúrgicas de coledocuelloinostomía ya fueron desplazadas también por la endoscopía. Los radiólogos intervencionales nos siguen ayudando en pacientes que tenemos difícil acceso a la vía biliar, pero gracias a Dios la endoscopía ha ido ganando terreno, la terapéutica ha ido quitando espacio a la cirugía y actualmente la colangioendoscópica y la endosonografía son los dos caminos para tener un buen abordaje en estos pacientes. Hoy por hoy, en la mayoría de los centros, el drenaje mediante colangioendoscópica asegura aproximadamente entre el 85 y el 90% de la resolución de la vía biliar. O sea, la gran mayoría de nuestros pacientes se resuelven con una colangio estándar. Eso es muy bueno. Y las grandes complicaciones de estos pacientes, incluso en manos expertas, llegan hasta un 8%. Son pacientes que son de difícil acceso, son pacientes que cuando el compromiso de la cabeza del páncreas deforman la vía biliar y muchas veces el procedimiento no es corto, tenemos dificultades y por ahí están apareciendo. Algo ya mencionaba Martín en la charla previa, ¿cuándo vamos a colocar un drenaje? Si es que el paciente va a ir a una cirugía en 4 semanas, y este fue el trabajo que mostró Martín recién, este fue un trabajo cardinal en los equipos de biliopáncreas, cuando el paciente se va a resolver quirúrgicamente antes de 4 semanas, idealmente no hay que hacer un drenaje de la vía biliar. Martín ya mostró extensamente las complicaciones, los outcomes de este trabajo, es un muy lindo trabajo, así que incluso se está viendo que si la cirugía va a ir antes de 2 semanas, por favor, a ese paciente no intervengan endoscópicamente. El mejor escenario para un drenaje de la vía biliar es cuando el paciente va a ir a quimioterapia. Cuando el comité oncológico ha decidido que es una lesión borderline, que actualmente no está resecable, pero que va a haber un ciclo de quimioterapia, y se presenta con compromiso de la vía biliar y con ictericia, ese es el mejor escenario para que el paciente tenga un beneficio de la técnica que vamos a hacer. Y la discusión de esto entre stent plásticos y metálicos actualmente ya está terminada. El drenaje de la vía biliar se realiza con stent metálicos, pero como mencionaba en las charlas previas, todavía hay algunos equipos quirúrgicos o algunos cirujanos que te dicen, sabes que el paciente lo voy a operar en un mes más, 2 meses más, pero colócame una prótesis plástica que por favor no me complique tanto en el momento de la cirugía. Esto, si bien está estandarizado, si bien hay guías de esto, hay randomizados que afirman que el tratamiento con prótesis metálicas es el estándar, aún todavía vemos algunas conductas quirúrgicas que se salen de protocolo y esto es muy importante que lo discutan con sus equipos quirúrgicos. Estas son pacientes que se discuten en el comité oncológico, que se discuten con el radiólogo, con el cirujano, con el endoscopista, no son decisiones que se toman solo nosotros. Por lo tanto, yo ya les mencionaba que estos pacientes cuando van a ir a una pancreateto, duodectomía, van a ir a un Whipple, son los pacientes que idealmente tienen que recibir un stent. Toda la evidencia está afirmada para stent metálicos, así que esa discusión la vamos a ir señalando. Los tres tipos de stent metálicos, completamente cubiertos, parcialmente cubiertos y no cubiertos, han tenido en algunos metaanálisis incluso más de 200 trabajos randomizados en que no ha habido gran claridad hasta más de una década de qué tipo de stent usar. Pero sí tenemos que pensar cuáles son las complicaciones que tiene cada uno de esos stents. Para un stent parcialmente cubierto o completamente cubierto, el riesgo de migración es alto. Algunas series muestran riesgo de migración hasta de un 15%. Estamos hablando de que de 6 stents cubiertos, el riesgo de migración es de 1, es un número un poquito alto. Y por otro lado, el riesgo de compromiso tumoral intraluminal del stent en stent que no son cubiertos, también los van comprimiendo con el paso del tiempo y allí hay técnicas
que permiten ir a limpiar la zona tumoral dentro del stent y también técnicas de stent sobre stent que van mejorando estos números. Hoy por hoy yo elijo un stent no cubierto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un paciente que ingresa por ictericia en forma ambulatoria para colocación de un stent metálico por un cáncer de páncreas, que va a ir a quimioterapia y que 2 o 3 semanas después tiene que ser intervenido con una yeyonostomía de urgencia porque el stent migró, esa yeyonostomía se infecta, el paciente tiene resección intestinal y tiene 45 años, ahí uno empieza a pensar cuál va a ser el stent que va a beneficiar mejor a su paciente. Y técnicamente hemos ido aprendiendo de que los stents metálicos, después de 2 o 3 meses tumoral, es bien manejado con cestas de dormia, hemos logrado limpiar bastante y cuando hay un adecuado drenaje y limpieza intraluminal de ese stent, colocar un segundo stent técnicamente no es complejo. Ahora lo que nos pasa con la colangioendoscópica es que el tumor de páncreas hace un efecto de masa en que cambia el ángulo de canulación. Nos colocamos muy bien al frente de la papila, vemos muy bien el acceso, pero el ángulo está alterado. O muchas veces vemos muy bien frente a la papila dónde tenemos que ingresar, pero la dureza, la rigidez de la papila no nos permite entrar. Y por supuesto, una vez que entramos, muchas veces tenemos estrecheces que son, o estenosis que son tan rígidas, tan duras, que no permiten el adecuado paso de una guía hacia el colédoco proximal o hacia los intrahepáticos. Y aquí es donde ha ganado espacio la endosonografía. Los drenajes por endosonografía actualmente son las de segunda línea una vez que la colangioendoscópica no tiene adecuado drenaje de la vía biliar. Ahora funciona súper bien, Carolina. Quedó muy bien. Ahora estos tipos de drenaje son de 3 tipos. El método Rendezvous, el método transluminal, que es actualmente el que más se realiza, pero siempre también tenemos que describir el método anterogrado, que es el que realizan los radiólogos intervencionistas. Todos estos tipos de drenaje se realizan con un ecoendoscopio, con uso de contraste y con una aguja 19. Vean que lo que uno tiene que realizar allí es realizar la punción en el lugar donde haya la mayor dilatación. Y es importante también la orientación que tenga esa punción, porque si esa punción en el colédoco no es adecuada, esa punción, si la orientación no está bien colocada, muchas veces la guía que uno coloca se va siempre, siempre hacia los intrahepáticos y es muy difícil que salga hacia la papila, que es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, en un primer abordaje, si es que cuesta mucho técnicamente la salida de la guía hacia distal, hacia la papila, tenemos que volver a realizar una segunda punción que nos asegure una adecuada orientación. Una vez que se realiza la punción del colédoco, esto se contrasta y vean allí que una vez que se contrasta en estos pacientes, lo bueno que tienen un colédoco muy dilatado y permite la colocación de una guía. En el método Rendezvous, la colocación de una guía para mí es el método más cómodo porque una vez que sale la guía, saco el econdoscopio y se realiza una colangio estándar con el abordaje ya asegurado. Para mí esta es la técnica más segura. Incluso está descrito por los radiólogos este método donde se coloca un stent metálico o plástico, pero vean que las tasas de eventos adversos es muy alta. En los radiólogos hay mucha más aparición de fístula, así que solo el concepto para que ustedes también lo tengan. Nosotros estábamos hablando si es que el drenaje de la vía biliar iba a ser por una coledocoduonostomía o por una hepático-gastrostomía. Esas son las técnicas que actualmente se describen endoscópicamente mediante endosonografía. Pero vean que hay centros que a pacientes con cánceres malignos obstructivos ya le están realizando ambas técnicas al mismo paciente durante el mismo acto. Así que estamos viendo que estas técnicas incluso están siendo mixtas en el mismo paciente y aseguran 2 drenajes en vez de uno en estos pacientes. Así que esta información actualmente también está en evolución. Hay que ver cuál va a ser el pronóstico y el seguimiento de estos pacientes,
pero vean que estas técnicas incluso hoy por hoy se siguen complejizando. Un punto importante en el cáncer de páncreas es la obstrucción duodenal. Tenemos muchos pacientes que hacen un compromiso maligno del bulbo duodenal y son los pacientes que tienen mayores problemas nutricionales. Son pacientes que están con problemas para alimentarse, con problemas para comer, que se desnutren fácilmente. Y son estos pacientes que los oncólogos nos dicen, por favor, hagan algo para que el paciente se recupere nutricionalmente y pueda recibir una quimioterapia. Aquí los datos endoscópicamente, desgraciadamente, son malos y la tasa de eventos adversos asociados a stent duodenales son bajos y son malos. Las guías que están descritas actualmente, que son antiguas, no hay guías de obstrucción biliar nuevas, de obstrucción duodenal nuevas, todavía siguen describiendo como el manejo de primera línea como quirúrgico. Así que si ustedes tienen un paciente con un cáncer de páncreas en que no hay acceso a nivel duodenal con el duodenoscopio, pidan una evaluación quirúrgica, porque la técnica quirúrgica de drenaje a través del estómago es una técnica quirúrgica no cruenta, es una técnica que solamente para liberación del acceso gástrico y una técnica que en algunos grupos quirúrgicos es fácilmente abordable. Así que insisto en esta discusión en pacientes con obstrucción de cáncer de páncreas, hablen, hablen y hablen lo que más puedan con sus equipos quirúrgicos. Un punto importante en estos pacientes es el manejo del dolor. Pacientes con cáncer de páncreas usualmente vemos que usan parches de morfina, metadona, son pacientes que usan muchos analgésicos para controlar el dolor. Es un cáncer muy doloroso. Ya más de 20 años está descrito el bloqueo del plexo celíaco. El bloqueo del plexo celíaco permite una analgesia en estos pacientes, pero se ha visto en los seguimientos en las series de bloqueo de plexo celíaco que desgraciadamente el efecto no va más allá de 2 o 3 semanas. Técnicamente, endosonárficamente, uno de los puntos cardinales que hay que buscar es el plexo celíaco. La inyección del plexo celíaco endosonárficamente es factible, pero hemos visto que tiene duración muy corta. Realizar una técnica endoscópica para que tenga un efecto de 2 semanas, yo creo que debemos al menos cuestionarla. Y están actualmente apareciendo datos de utilización de radiofrecuencia en el ganglio celíaco en que muestran una duración más estable del efecto analgésico de hasta 3 meses, y esta es una técnica que actualmente está entrando con mucha fuerza. Hay trabajos randomizados en este momento andando de bloqueo plexo celíaco versus radiofrecuencia, y los datos preliminares están mostrando que la radiofrecuencia es mucho más estable. La ventaja técnica que tenemos de la endosonografía, que se accede fácilmente al plexo celíaco, se utiliza bupivacaína, otros utilizan también triamcinolona. Técnicamente, como le digo, no es un procedimiento complejo, pero tiene una durabilidad muy corta. El plexo celíaco, como yo les mencionaba, endosonográficamente es uno de los puntos que siempre en una endosonografía digestiva se tiene que buscar, así que el acceso allí es muy directo. Pero tienen que tener ojos en los pacientes que tienen un cáncer avanzado, que estén inmunosuprimidos o que tengan una coagulación alterada, porque eso debe corregirse. Y lo típicamente que describen los pacientes posterior al bloqueo del plexo celíaco es diarrea como efecto adverso. Pero también tienen hipotensión ortostática e incluso un pequeño grupo de pacientes tienen más dolor posterior al procedimiento. Para ir cerrando, estos son pacientes que cada vez los vemos con más frecuencia, son pacientes que a medida que van siendo la población más añosa, tenemos más cáncer de páncreas. Yo creo que en todo nuestro centro hemos visto que cada vez hay más pacientes con cáncer de páncreas avanzado. En el caso de drenaje, para mí mi elección es estén no cubiertos para este drenaje. Y las obstrucciones de la vía biliar en estos pacientes complejos tengan siempre endosonografía a mano porque son pacientes que en algún minuto se van a complicar, el drenaje no va a ser posible vía endoscópica con colangio estándar y aquí el endosonógrafo grana su espacio. Y por último, en el caso de obstrucciones duodenales, conversen con su equipo quirúrgico si es que es posible realizar
una cirugía de bypass, porque estos pacientes van a tener un mejor pronóstico. Muchas gracias. Ahí está mi correo si es que ustedes tienen la información.